Era una mañana fría de octubre en un pequeño pueblo de Pensilvania. La bruma todavía cubría las calles y el olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de las chimeneas de las casas. Yo caminaba hacia mi trabajo, con la cabeza baja y las manos hundidas en los bolsillos de mi chaqueta, cuando algo me llamó la atención: un niño sentado en la acera, solo, con la mirada fija en el amanecer. Su ropa estaba gastada y sucia, y el viento levantaba mechones de su cabello oscuro sobre su frente. Lo que más me impactó no fue su apariencia, sino la calma extraña que emanaba. No había miedo ni tristeza visible, había una seguridad en sus ojos que me hizo detenerme en seco. «Hola, ¿estás bien?», le pregunté, acercándome lentamente, sin querer asustarlo. Levantó la mirada y me dijo: «Puedo salvar el pueblo». Sentí que mi corazón se aceleraba, pensando que tal vez era solo un niño jugando a imaginar cosas, pero había una convicción en su voz que no era propia de su edad. Había algo en su forma de hablar, pausada y firme, que me hizo dudar de mis primeras impresiones. Intenté comprenderlo. ¿Salvar el pueblo de qué? El niño no respondió directamente. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia la distancia, hacia la zona del embalse del pueblo, y murmuró: «Se va a inundar». Un escalofrío recorrió mi espalda. El embalse era un lugar tranquilo, sin aparente peligro. ¿Cómo podía un niño saber algo así? Me alejé caminando, pero no pude dejar de mirar hacia atrás. Allí estaba, sentado exactamente en el mismo lugar, con los ojos fijos en mí, como si me estuviera esperando o vigilando algo más allá de lo visible. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, y un pensamiento persistente: no podía ignorarlo. Durante los días siguientes, empecé a verlo más seguido. Aparecía en diferentes lugares del pueblo, siempre observando, siempre con esa calma inquietante. Parecía notar detalles que nadie más veía: tuberías rotas, pequeños derrumbes en las calles, grietas en los puentes. Lo más inquietante fue que acertaba en cada predicción. Una tarde, escuché a la alcaldesa hablar en una reunión sobre la posibilidad de que el dique tuviera problemas, exactamente donde el niño había señalado unos días antes. Un sentimiento extraño me obligó a acercarme a él otra vez. «Si sabes estas cosas, ¿puedes ayudarnos a evitarlo?», le vi asentir lentamente, sin apartar la mirada de mis ojos. Luego susurró: «Necesito que la gente me crea». Esa frase me caló hondo. La certeza en su voz era tan fuerte que sentí que no podía ignorarla. Esa noche, lo grabé en video mientras hablábamos, mostrando sus advertencias y su seguridad. Lo compartí con algunos vecinos, y para mi sorpresa, la noticia se esparció rápido. Gente que normalmente no prestaba atención a un niño sin hogar empezó a observarlo. Cada encuentro con él me dejaba más intrigado. Tenía un aura casi sobrenatural, una presencia que calmaba y, al mismo tiempo, imponía respeto. Nadie podía decir si era solo un niño con intuición extraordinaria o algo que no comprendíamos. Pero una cosa era clara: este niño había aparecido de la nada en nuestro pueblo, y parecía que su llegada no era casualidad. Algo nos estaba advirtiendo, y él era el mensajero. A medida que pasaban las horas y las noches se hacían más frías, la sensación de que algo grande estaba por suceder no me abandonaba. Lo veía caminar por las calles vacías, siempre regresando a la acera donde lo encontré la primera vez. No hablaba con nadie más, pero su mirada recorría cada rincón, cada casa, como si estuviera evaluando todo, anotando cada detalle invisible para nosotros. Sentía que cada gesto suyo tenía un propósito, y aunque la mayoría del pueblo lo ignoraba, yo no podía dejar de pensar en él. Nunca antes había sentido algo así por un niño desconocido. Era como si hubiera caído del cielo en el momento exacto para cambiar algo que nosotros ni siquiera sabíamos que estaba en peligro. Esa mañana, cuando lo vi por primera vez, supe que nuestra historia había cambiado para siempre. Y lo que vendría después, sería algo que nadie podría imaginar. Los días que siguieron a la primera aparición del niño fueron extraños y llenos de tensión. Cada vez que salía de casa, lo veía en diferentes partes del pueblo, siempre observando, siempre atento a detalles que pasaban desapercibidos para los demás. A veces estaba cerca del río, otras veces frente a casas abandonadas o calles con grietas profundas. Su mirada penetrante parecía descubrir secretos que nadie más podía ver, y cada vez que alguien lo ignoraba, su expresión se tornaba seria, casi urgente. Un mediodía, mientras caminaba hacia la tienda del pueblo, lo vi señalando hacia la vieja represa que controlaba el flujo de agua.
Sus dedos temblaban levemente, pero la convicción en sus ojos era absoluta. Me acerqué y le pregunté, ¿qué pasa con esto? Él me miró fijamente y dijo, si no hacemos algo, todo se inundará. La gente debe creerme. Sus palabras eran simples, pero la gravedad que transmitía hacía que me estremeciera. Esa tarde, decidí verificar lo que decía. Caminé hacia la represa y me sorprendió ver pequeñas grietas en los muros, algunas apenas visibles, otras más preocupantes. No era un experto, pero algo en mi interior me decía que estaba en lo correcto. Pensé en ignorarlo, como muchos otros, pero cada vez que lo veía en la calle, su mirada parecía atravesarme, recordándome que no podía darle la espalda. Durante los siguientes días, el niño comenzó a acercarse a personas clave del pueblo, algunos vecinos, trabajadores de la represa, e incluso policías locales. Señalaba estructuras dañadas, advertía sobre tuberías que podían romperse y predijo pequeños accidentes que, sorprendentemente, ocurrieron tal como lo había dicho. La gente empezó a murmurar entre sí, algunos pensaban que era un niño con intuición extraordinaria, otros creían que estaba loco o inventando historias. Una noche lluviosa, lo encontré caminando solo por la orilla del río. Me detuve y le pregunté, ¿por qué tú? ¿Por qué sabes todo esto? Él bajó la cabeza un momento y luego me miró con seriedad, alguien tiene que hacerlo. Si nadie cree, nadie actuará. El pueblo necesita estar preparado. Su voz era suave, pero firme, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que estaba hablando en serio. Decidí grabar sus advertencias. Lo llevé a un pequeño grupo de vecinos de confianza y les mostré los lugares que señalaba, las grietas, los tubos corroídos y las áreas con riesgo de desbordamiento. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño, y unos pocos lo escucharon atentamente. Para mi sorpresa, la información del niño coincidía con informes técnicos que pocos habían revisado. Cada predicción suya parecía encajar con los datos que pocos notaban. A medida que más personas comenzaban a prestar atención, la tensión en el pueblo aumentaba. Había quienes querían ignorarlo y quienes comenzaban a preocuparse seriamente. El niño permanecía tranquilo, como si supiera que la duda y el miedo eran parte del proceso. Caminaba entre nosotros, observando cómo reaccionábamos, y cada tanto señalaba algo con un leve movimiento de la mano, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para quienes sabían dónde mirar. Esa noche, mientras regresaba a casa bajo la lluvia, reflexioné sobre lo que estaba ocurriendo. El niño no solo estaba advirtiendo sobre un posible desastre, estaba enseñando al pueblo a prestar atención, a mirar lo que normalmente ignoramos. Su llegada no era casual, parecía haber aparecido en el momento exacto en que todos necesitábamos abrir los ojos. Y fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de prevenir un desastre físico, sino de despertar conciencia, de hacer que cada vecino sintiera que su acción, por pequeña que fuera, podía marcar la diferencia. La presencia del niño empezaba a generar algo inesperado, una sensación de urgencia mezclada con esperanza, una chispa de solidaridad que hasta entonces el pueblo no había sentido. Mientras la lluvia caía y los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, supe que lo que venía no sería fácil. Pero también supe que, con su guía, el pueblo tenía una oportunidad. Y mientras lo veía desaparecer en la niebla de la noche, sentí que algo estaba cambiando para siempre, y que nadie, ni siquiera yo, podría ignorarlo más. Si quieres descubrir cómo este niño logra guiar al pueblo ante la amenaza que se avecina, no olvides suscribirte. Lo que viene después es aún más increíble y peligroso. A medida que los días pasaban, la presencia del niño comenzó a generar un efecto extraño en el pueblo. Algunas personas lo seguían con atención, escuchando cada advertencia, cada señal que él señalaba. Pero no todos estaban dispuestos a creer en un niño desconocido que afirmaba poder salvarnos de un desastre que parecía lejano e imposible. La duda comenzó a crecer, mezclada con el miedo, creando tensiones que nunca antes habíamos visto en nuestra pequeña comunidad. Durante una reunión del Consejo del Pueblo, el niño entró silenciosamente y se colocó en un rincón de la sala. La alcaldesa lo miró con escepticismo y una mezcla de irritación. ¿Qué hace este niño aquí?, murmuró. Pero el chico no dijo nada. Sacó un pequeño cuaderno arrugado y comenzó a señalar ciertos puntos en un mapa antiguo del pueblo, indicando exactamente dónde el dique tenía grietas, qué tuberías estaban corroídas y qué caminos serían los primeros en inundarse si algo salía mal.
Sus dedos trazaban líneas precisas y sus ojos brillaban con determinación. Al principio, muchos se rieron. Algunos vecinos susurraban que era un niño loco, un imaginador o un mentiroso que buscaba atención. Otros estaban en silencio, dudando, preguntándose si tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en sus advertencias. La tensión en la sala era palpable. Cada mirada se convertía en un juicio silencioso, cada respiración en un pequeño recordatorio de que algo estaba en juego. Esa noche, mientras caminaba por la orilla del río, la duda me atacó. ¿Y si todos estaban en lo correcto y el niño no sabía nada? ¿Y si solo era un niño perdido, buscando atención, sin más poder que su propia imaginación? Pero entonces recordé lo que había visto días antes, grietas exactas en la represa, tubos que realmente estaban dañados, predicciones que se habían cumplido casi al detalle. La duda y el miedo comenzaron a mezclarse dentro de mí, creando un conflicto imposible de ignorar. Algunos vecinos comenzaron a actuar por su cuenta, revisando estructuras y caminos, tal como el niño había señalado. Cada hallazgo aumentaba la tensión, las grietas eran más profundas de lo que pensábamos, y la lluvia que había comenzado a caer hacía que la situación se volviera aún más urgente. Se podían escuchar los susurros de miedo mezclados con incredulidad. Nadie sabía cómo reaccionar, algunos querían evacuar de inmediato, otros querían ignorar la amenaza hasta estar seguros. El niño permanecía tranquilo en medio del caos. Caminaba entre nosotros con pasos firmes, observando nuestras reacciones, y cada vez que alguien dudaba demasiado, él levantaba la mirada y decía algo simple, casi un murmullo: debemos actuar. Esa frase parecía insuficiente, pero tenía un peso increíble. Era imposible no sentir que su presencia llevaba consigo una fuerza silenciosa, un recordatorio de que no podíamos permitirnos fallar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los techos y los relámpagos iluminaban los cielos, me encontré solo con él cerca del río. «¿Tienen miedo?», le dije. Él sonrió levemente, casi sin emoción, y respondió: «La duda es natural. Pero el miedo no puede detenernos. La gente debe elegir creer y actuar». Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que lo que él decía era cierto, pero la presión sobre todos nosotros era enorme. Durante las siguientes horas, ayudé a organizar a un pequeño grupo de voluntarios. Algunos lo seguían con escepticismo, otros con miedo, pero todos estaban allí. Cada decisión que tomábamos parecía depender de sus instrucciones, y cada instrucción estaba cargada de un sentido de urgencia que nadie podía ignorar. Era como si él pudiera anticipar los problemas antes de que ocurrieran y guiarnos para evitar el desastre. A medida que la noche avanzaba, la duda y el miedo se intensificaban, pero también lo hacía la determinación de quienes comenzábamos a creer. Observando al niño, comprendí que su poder no estaba solo en predecir el desastre, sino en inspirar a otros a actuar, a mirar más allá de la incredulidad, a tomar decisiones difíciles bajo presión. Cada mirada suya, cada gesto mínimo, comenzaba a transformar el miedo en acción, aunque de manera titubeante. Y mientras los truenos retumbaban en la distancia y el agua del río subía lentamente, sentí que algo estaba a punto de cambiar para todos nosotros. La duda seguía presente, el miedo nos rodeaba, pero también había una chispa de esperanza, tenue pero constante, encendida por un niño que había aparecido de la nada y que parecía conocer exactamente lo que necesitábamos hacer para sobrevivir. Si quieres saber cómo este niño enfrenta la incredulidad y guía al pueblo ante la amenaza, asegúrate de suscribirte. Lo que viene es más intenso y sorprendente. La mañana amaneció gris y cargada de una humedad que calaba los huesos. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el río reflejaba un tono oscuro que parecía presagiar lo que estaba por venir. Nos reunimos en la entrada del pueblo, un pequeño grupo de vecinos que, después de días de dudas y miedo, habíamos decidido seguir las instrucciones del niño. Su figura delgada se destacaba entre todos nosotros, caminando con pasos firmes, casi como si conociera cada rincón del terreno antes de que siquiera lo viéramos. El niño nos llevó directamente hacia la represa. Allí nos mostró los puntos débiles, grietas que se habían ensanchado con la lluvia reciente, zonas erosionadas que amenazaban con colapsar y árboles caídos que bloqueaban el flujo natural del agua. Cada señal que señalaba era exacta, y aunque muchos de nosotros apenas entendíamos la magnitud del riesgo, su seguridad nos obligaba a actuar. Organizamos equipos.
Algunos debían reforzar los muros con sacos de arena, otros limpiar los escombros y ramas que podrían bloquear el agua, y un pequeño grupo se dedicó a vigilar el nivel del río. Cada acción parecía simple, pero el tiempo y la presión hacían que cada movimiento fuera crucial. La lluvia se intensificaba, golpeando nuestros hombros y mojando nuestra ropa, mezclando el barro con el miedo y la adrenalina. El niño no hablaba mucho, su liderazgo era silencioso pero absoluto. Cada tanto nos daba indicaciones cortas, más a la derecha, no quiten eso, lo necesitamos allí, rápido, antes de que suba más. Su voz era suave, pero cargada de autoridad. Incluso los vecinos más escépticos comenzaban a seguir sus instrucciones sin cuestionar, porque algo en su presencia generaba una confianza imposible de ignorar. A medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba. Cada ruido del agua, cada crujido de la represa, hacía que nuestros corazones latieran con fuerza. A veces, una ola más fuerte nos empujaba hacia atrás, y las manos se resbalaban con los sacos de arena empapados. Pero el niño seguía allí, imperturbable, guiándonos como si pudiera sentir la fuerza del agua antes de que golpeara. Recuerdo un momento en particular, una sección del muro que parecía segura comenzó a ceder ligeramente bajo la presión del río. El pánico se apoderó de algunos, pero el niño corrió hacia nosotros y, con un gesto rápido, indicó cómo apilar los sacos de arena para contener la presión. Funcionó. Durante unos minutos, la sensación de alivio fue tan intensa que casi nos hizo olvidar la amenaza inminente. Lo más sorprendente era su calma absoluta. Mientras nosotros temblábamos y dudábamos, él parecía tener un entendimiento natural del peligro y de cómo controlarlo. Observaba, ajustaba, señalaba, y cada vez que alguien fallaba, lo corregía sin gritar, simplemente mostrando la manera correcta de hacerlo. Esa combinación de paciencia y certeza nos mantenía enfocados, incluso cuando nuestras fuerzas comenzaban a flaquear. Al caer la tarde, el primer intento había logrado contener parcialmente el flujo del agua. No habíamos terminado, pero era un avance enorme considerando que la represa estaba al borde del colapso. Nos miramos entre nosotros, exhaustos, empapados y cubiertos de barro, pero con una sensación de logro que ninguno había experimentado antes. Incluso los vecinos más incrédulos comenzaron a mostrar respeto y gratitud hacia el niño que, hasta hace pocos días, nadie conocía. Mientras nos preparábamos para descansar y reorganizar las tareas para el día siguiente, observé al niño sentado junto al muro de la represa, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando el agua que seguía amenazante. Había un aire de vigilancia silenciosa, como si pudiera anticipar cada movimiento del río, cada posible fallo. Comprendí entonces que no era solo un niño con intuición extraordinaria, era un líder que inspiraba acción y esperanza en medio del miedo. A pesar del agotamiento, la lluvia persistente y el barro que cubría cada centímetro de nuestra piel, sentí que habíamos logrado algo importante. Habíamos dado el primer paso, guiados por un niño que apareció de la nada y que ahora parecía ser nuestra única esperanza para evitar el desastre. Pero también sabía, con un nudo en el estómago, que esto era solo el comienzo y que los próximos días serían aún más difíciles y peligrosos. Si quieres descubrir cómo avanzará este grupo frente a la amenaza que se avecina y cómo el niño enfrenta nuevos desafíos, asegúrate de suscribirte. Lo que viene es más intenso y lleno de sorpresas. El amanecer trajo consigo un aire pesado, cargado de humedad y de nubes oscuras que parecían anunciar que la tormenta no había terminado. La lluvia, más intensa que la noche anterior, golpeaba los techos y las calles del pueblo con fuerza constante, formando charcos que se mezclaban con el barro y arrastraban pequeñas ramas y escombros. Aquel día no solo era crítico por lo que habíamos reforzado en la represa, sino porque algo en el aire indicaba que la situación estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras caminábamos hacia el embalse, noté que más vecinos se unían a nuestro pequeño grupo. Algunos lo hacían por miedo, otros por curiosidad, y unos pocos, aunque dudosos, seguían fielmente las indicaciones del niño. Su figura, delgada y aparentemente frágil, parecía irradiar una confianza que contrastaba con el pánico que se palpaba en cada mirada alrededor. Nadie dudaba de que este sería un día decisivo. De repente, un estruendo rompió la monotonía de la lluvia, un tramo del muro de la represa cedió de golpe, enviando un chorro de agua hacia el valle. El sonido era ensordecedor, y la fuerza del agua levantaba olas que golpeaban la orilla con violencia.
Algunos vecinos comenzaron a gritar, otros retrocedieron aterrorizados, pero el niño permaneció inmóvil, observando cada movimiento con una concentración que parecía casi sobrehumana. «Rápido, por aquí, usen los sacos de arena y bloqueen la corriente», gritó con firmeza. Su voz cortaba el miedo como un cuchillo, y aunque muchos temíamos que el muro no resistiera, comenzamos a seguir sus instrucciones. Cada movimiento debía ser preciso. Los sacos de arena se apilaban estratégicamente, las ramas se colocaban para desviar la fuerza del agua y cada acción requería sincronización perfecta. El caos era absoluto. El barro resbalaba bajo nuestros pies, el agua fría nos empapaba, y los relámpagos iluminaban escenas de desesperación y esfuerzo. Sin embargo, en medio de todo, había un orden extraño, impuesto únicamente por la presencia del niño. Sus gestos eran mínimos, casi imperceptibles, pero suficientes para guiarnos con una precisión asombrosa. Parecía anticipar cada avance del agua, cada grieta que podía ceder, y nos dirigía sin necesidad de levantar la voz. En un momento crítico, un torrente rompió uno de los puntos reforzados. El pánico se extendió, y muchos vecinos comenzaron a dudar de si podríamos salvar la represa. Pero el niño no perdió la calma. Con un movimiento rápido de sus manos, indicó cómo redirigir el flujo, apilar más sacos y usar maderas para contener la presión. Cada instrucción funcionaba como por arte de magia, y poco a poco, la fuerza del agua comenzó a disminuir en ciertas áreas. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en exclamaciones de alivio y asombro. Lo más sorprendente era la serenidad del niño. Mientras nosotros luchábamos contra la furia del agua, él parecía moverse en un mundo paralelo, calculando cada riesgo y cada solución. No había miedo en sus ojos, solo una concentración absoluta, una claridad que ninguno de nosotros podía comprender del todo. Su liderazgo era silencioso pero indiscutible, y por primera vez, la desesperación comenzó a transformarse en confianza. Tras horas de esfuerzo incansable, la lluvia comenzó a amainar y la represa, aunque aún débil, soportó la presión más intensa. Los vecinos exhaustos se apoyaban unos en otros, empapados y cubiertos de lodo, pero con una mezcla de alivio y admiración hacia el niño que, hasta hace poco, nadie conocía ni creía. Esa noche, mientras nos sentábamos junto al río y mirábamos el agua más calmada, comprendí algo que hasta entonces no había podido entender completamente: el niño no solo había predicho el desastre, ni solo nos había guiado en la acción, había generado algo mucho más importante: esperanza, organización y confianza en medio del caos. Incluso quienes antes dudaban, ahora lo miraban con respeto silencioso, reconociendo su liderazgo y su intuición extraordinaria. A pesar de que habíamos logrado controlar parcialmente la amenaza, todos sabíamos que esto era solo un giro en una historia que aún no había terminado. La naturaleza no se rendía fácilmente, y el niño, silencioso y firme, nos recordaba con su sola presencia que aún quedaban desafíos por delante. La calma relativa que nos rodeaba era solo temporal, pero en ese instante supimos que, mientras él estuviera allí, teníamos una oportunidad real de salvar el pueblo. Si quieres descubrir cómo este niño enfrenta los próximos desafíos y guía al pueblo hacia la seguridad, asegúrate de suscribirte. Lo que viene es aún más intenso e impredecible. Tras la tormenta y el esfuerzo de la primera intervención, el pueblo respiraba un alivio parcial, pero la sensación de peligro nunca desapareció del todo. Había algo en el aire que nos recordaba que la amenaza aún no había pasado. El río seguía altísimo, los muros de la represa crujían de manera inquietante y la lluvia intermitente nos obligaba a mantener la vigilancia constante. Sin embargo, había algo más, algo intangible, que parecía acompañarnos en cada movimiento: la presencia del niño. A simple vista, era solo un niño flaco, con ropa húmeda y barro en las manos. Pero había algo en su mirada que parecía ver más allá de lo visible, algo que nos hacía sentir que había una fuerza actuando junto a él, guiando cada decisión y anticipando cada problema. Los vecinos comenzaron a notar pequeños cambios: donde él señalaba, el agua encontraba menos resistencia. Los sacos de arena se mantenían firmes y los obstáculos parecían colocarse estratégicamente para contener la presión del río. Algunos susurraban que era suerte, otros, intuición, pero yo sabía que había algo mucho más profundo, una fuerza invisible que él canalizaba sin esfuerzo. Esa mañana, mientras recorríamos los bordes del embalse, noté cómo el niño se movía con una precisión imposible de explicar. No hablaba demasiado,
Apenas daba indicaciones cortas, pero cada gesto era seguido de resultados casi inmediatos. Cuando apuntaba hacia un punto débil, los voluntarios corrían y, sorprendentemente, todo funcionaba como él había anticipado. El río, que parecía imparable, disminuía su fuerza en esas zonas exactas. Era como si la naturaleza misma respondiera a sus movimientos. En un momento crítico, una sección del muro que parecía estable comenzó a ceder de manera repentina. El pánico se apoderó de algunos vecinos, que retrocedieron temblando, mientras el agua comenzaba a filtrarse con fuerza. Sin embargo, el niño se colocó frente a ellos y, con un gesto simple de sus manos, indicó cómo reforzar la zona. De inmediato, cada acción que tomábamos se alineó perfectamente, los sacos de arena se ajustaban, las ramas bloqueaban el flujo y el agua disminuía su presión. Fue un momento en el que la fuerza invisible de la que hablaban muchos se sintió tangible, casi como si el niño estuviera conectado con cada elemento del río y de la represa. Mientras trabajábamos agotados, mojados y cubiertos de barro, comencé a notar que quienes antes dudaban de él ahora lo seguían con una atención casi reverencial. Su liderazgo no necesitaba palabras largas ni explicaciones, su presencia bastaba. Algunos vecinos comentaban después que sentían que la lluvia y el río parecían escucharlo, como si el propio mundo estuviera respondiendo a su guía. Yo no podía explicarlo racionalmente, pero era imposible ignorarlo. Las horas pasaron entre esfuerzo constante, vigilancia extrema y una tensión que no disminuía. Cada instante era crítico. Cada movimiento podía decidir si la represa resistía o cedía. Sin embargo, la fuerza invisible, esa energía que parecía emanar del niño, nos mantenía enfocados y coordinados. Era como si él supiera exactamente qué esperar de la naturaleza y cómo manipular la situación para nuestro beneficio, sin miedo, sin titubeos. Al final del día, la represa se mantenía. No intacta, pero firme, gracias a la coordinación de todos y, sobre todo, a esa fuerza invisible que parecía moverse con el niño. Los vecinos estaban agotados, empapados y cubiertos de barro, pero había un cambio palpable en sus miradas, incredulidad transformada en respeto, miedo convertido en confianza, duda transformada en acción. Todos sabíamos que algo extraordinario había ocurrido y que solo habíamos sido capaces de lograrlo gracias a esa energía que el niño parecía canalizar. Mientras el sol se ocultaba entre nubes oscuras y los últimos relámpagos iluminaban el cielo, me acerqué a él. Lo vi sentado, observando el río con los ojos llenos de concentración, como si pudiera anticipar cualquier movimiento de las aguas. Por primera vez comprendí que no era solo su inteligencia o valentía lo que nos había salvado, había algo más, un vínculo con esa fuerza invisible que él manejaba con naturalidad. Y aunque no entendíamos completamente cómo funcionaba, todos sentíamos que, mientras él estuviera con nosotros, aún había esperanza para el pueblo. Si quieres ver el desenlace de esta historia y descubrir qué ocurre después con el pueblo y el niño, suscríbete. La última parte es más emocionante y revela secretos que nadie esperaba. La calma que siguió a la tormenta fue inquietante. El cielo permanecía cubierto de nubes grises, el río murmuraba con un flujo irregular, y el pueblo entero parecía contener la respiración, consciente de que habíamos sobrevivido al primer gran peligro. Pero que no todo había terminado. Los vecinos estaban agotados, pero había un aire de alerta constante, como si cada sonido, cada sombra, pudiera anunciar una nueva amenaza. El niño continuaba observando. Su presencia, antes misteriosa y desconcertante, ahora se había convertido en el centro de nuestra atención. Caminaba por las calles del pueblo, revisando cada estructura, señalando grietas pequeñas y riesgos ocultos que nadie más notaba. Su mirada penetrante seguía haciendo que la gente dudosa se detuviera y prestara atención, mientras su intuición y calma guiaban nuestras acciones. Lo que antes parecía imposible de comprender, ahora era parte de la rutina del pueblo, seguir sus indicaciones y confiar en su juicio. Un día, mientras inspeccionábamos el cauce del río, sucedió algo inesperado. Una corriente subterránea comenzó a filtrarse hacia un sector de la represa que habíamos considerado seguro. El agua emergió con fuerza, sorprendiendo a los voluntarios y provocando pánico entre los vecinos. Pero el niño reaccionó inmediatamente. Con un movimiento preciso, nos indicó cómo reforzar la zona, colocar barreras improvisadas y redirigir el flujo. Cada acción funcionó al instante. La represa, aunque debilitada, resistió otra vez, y un silencio reverente se apoderó de todos nosotros.
Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud de su capacidad. No solo anticipaba el peligro, parecía tener un vínculo con la fuerza de la naturaleza, una habilidad para percibir sus cambios antes de que ocurrieran y guiarnos con una claridad sobrehumana. Los vecinos comenzaron a hablar en susurros, comentando que lo que estábamos viviendo superaba cualquier explicación racional. Algunos incluso lloraban de alivio, agradecidos de haber tenido a este niño como guía. Durante los días siguientes, consolidamos los refuerzos en la represa y organizamos patrullas para vigilar los puntos más críticos. Cada acción era supervisada por el niño y cada indicación suya resultaba exacta. A medida que avanzábamos, la confianza del pueblo crecía y el miedo se transformaba en determinación. Lo que antes parecía un desastre inevitable, ahora se sentía manejable, gracias a su liderazgo silencioso pero implacable. Al final, logramos estabilizar la represa por completo. La amenaza inmediata había sido contenida, y el pueblo comenzó a respirar con más tranquilidad. Los vecinos se reunieron para agradecer al niño, pero cuando quisieron acercarse para felicitarlo, él simplemente sonrió, con esa serenidad que parecía conocer los límites del miedo humano. Y se alejó hacia el bosque cercano. Nadie supo de dónde había venido ni hacia dónde iría después. Había cumplido su propósito y desapareció tan misteriosamente como había llegado. Aquel niño, que llegó a nuestro pueblo sin nombre ni historia, nos enseñó más que medidas de emergencia. Nos mostró cómo enfrentar el miedo, cómo actuar ante lo inesperado y, sobre todo, cómo confiar en alguien cuya fuerza no se mide en tamaño ni en edad, sino en convicción, valentía y la capacidad de inspirar acción en los demás. Su partida dejó un vacío, pero también una lección imborrable: la esperanza y la cooperación pueden surgir de los lugares más inesperados, incluso de un niño que apareció de la nada. Mientras observaba la represa y escuchaba el murmullo calmado del río, supe que algo había cambiado para siempre en nuestro pueblo. La historia de aquel niño se convirtió en leyenda, y aunque nunca supimos su nombre, siempre recordaríamos la fuerza invisible que lo acompañaba y que nos permitió sobrevivir al desastre. Hay otra historia en tu pantalla en este momento, y créeme, no querrás perdértela. Y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Hay mucho más que quiero compartir contigo.